NPI presenta Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos, con ustedes nuevamente en su programa Enredarte, con un invitado muy especial, una persona que yo admiro mucho, que quiero mucho y que aprendo cada vez que platico con él de muchas cosas en este maravilloso mundo de la plástica, el maestro Luis Manuel Roa. Maestro, bienvenido. Doctor, Me da mucho gracias. gusto que nos acompañes en tu programa Enredarte. Y bueno, acabas de llegar, te lo agradezco, el esfuerzo que hiciste, que acabas de llegar de Houston, de una exposición y transacciones, ahora sí que económicas que has de tu obra. Así es, de la obra. Pero me gustaría empezar, ¿quién es el maestro Roa? ¿Quién es? ¿Por qué te dio este gusanito de pintar? Eres una de las personas que conozco tu trayectoria, aparte de pintor, has andado en cuestiones de iniciar proyectos muy importantes, el colectivo Escarabajo, la primera muestra o todo lo que fue la idea de la muestra de la plástica irapuatense. Eres un coleccionista, que vamos a hablar de eso, y también un gran restaurador, y voy a cometer una indiscreción. Muchas veces la gente que hace cosas buenas dice, no quiero saberlo, pero yo creo que vale la pena que nuestro público, restaurador de patrimonio cultural, ya ven que nuestro patrimonio, eso se hereda, es algo que va a quedar por siempre, y el maestro está restaurando o restaura gratuitamente grandes murales o piezas que existen en las iglesias de las comunidades que ya tienen muchísimos años. Entonces, pues empecemos. Así es, doctor. Maestro Roa. Sí, mi trayectoria empieza hace algunos años ya, para mayor seguridad. En 1980 yo lo tomo como mi inicio como creador de arte ya a una manera un poquito profesional. Inicia precisamente con la invitación que me hace el Círculo de Pintores de Irapuato en aquella ocasión. Íbamos a exponer en el Museo Regional de Acámbaro, Guanajuato. Fue mi primera exposición, que la considero el inicio, ¿sí? Con compañeros maestros del arte irapuatense como Pepe Oropesa, el maestro Zárate, Chuy Montes, ¿verdad? Que son de la generación un poquito anterior, de ahorita del siglo pasado, pero que todavía algunos de ellos están vigentes, ¿no? Iniciamos en aquella ocasión. Y allí lo tomo como inicio en una exposición colectiva. Y a partir de ahí, mi inquietud por sobresalir dentro del arte en un camino muy, muy difícil, ¿verdad? Sobre todo que no tengo escuela, lo manifiesto en mi currículum, no tengo escuela, sin embargo, posteriormente fui haciéndome de conocimiento, ¿verdad? Para no considerarme autodidacta. Algunos consideran autodidacta porque no tuvimos escuela, pero sí tuvimos lectura, pero sí leímos, sí estuvimos en el taller de alguno de los maestros. Entonces, eso ya no permite que seamos completamente autodidactas. Fíjate que, curiosamente, de toda la gama de artistas plásticos que conozco en Irapuato, me han dicho lo mismo. El maestro Almaraz tampoco tuvo unas preparaciones previas, ya después él siempre tuvo el sueño de estudiar en una gran escuela. Después logró hacer muchas cosas. Zárate tampoco tuvo una preparación profesional en eso, sin embargo fue uno de los grandes. Yo creo que el maestro López, es decir, no sé si sea privativo de la ciudad de Irapuato, pero yo de repente veo grandes artistas en otras ciudades y empiezan que desde chiquitos y que la escuela y que me fui, que a otro país. En Irapuato o en el Bajío, ¿esto es como que tradicional o no sé,
explícanos, ¿cómo es eso de que muchos de los grandes artistas como ustedes no iniciaron en una escuela, sino, porque ahora yo platico con mi amigo que le mando un abrazo, Chano Barrera, con Omar, con Pavel, toda esa gente estudió artes plásticas. De escuela. Y de ahí, bueno, el brinco fue muy fácil. Estela Rivera, toda esa gente, las nuevas generaciones estudiaron en una escuela, en una universidad, y ustedes que están ahorita ya en la fama, me entero de que, bueno, después tuvieron que ir a cursos, talleres, pero en el inicio no estuviste en una escuela. No sé. En la Esmeralda. No se dio, doctor. Y son varios aspectos, pero los esenciales para que nosotros fuéramos algo, pues es el hecho de que teníamos muchos deseos y a lo mejor teníamos talento y lo queríamos sacar. Pero no había escuelas en Irapuato que nos dieran la posibilidad de estar. Y luego una economía. Eso es indudable, doctor, que la economía influye mucho en el nivel también, en el estatus de un creador, ¿verdad? Y lo vemos y lo mencionas ahorita. La generación actual terminó su licenciatura en la Escuela de Artes Visuales de aquí de Guanajuato, otros en otros espacios, ¿sí? Y los que mencionan no, porque no teníamos escuela, no teníamos ni dinero para estar en una escuela. ¿Por qué razón el maestro Chava Almaraz tuvo que emigrar a la Ciudad de México? Pues porque aquí no había esas posibilidades de avanzar y él avanzó allá, él se hizo allá y luego regresa pues a ser el irapuatense grande que es dentro de la plástica, ¿verdad? Igualmente Pepe estuvo pues como alumno del maestro Dolores Aguilera, ¿verdad? Luego fue ayudante del maestro Chava Almaraz. Esa fue, como quien dice, su escuela. Yo me inicio también con dos, y ahorita me atrevo a decirlo, a lo mejor no aparece en el currículum, pero yo inicio siendo alumno de secundaria con dos grandes maestros que me influyeron. Y influyeron tanto que actualmente tanto pinto como a la manera de uno, como pinto a la manera del otro, como lo fue el maestro Miguel Aguilera, hermano del gran maestro Dolores Aguilera, y del maestro Arturo Velázquez, que eran maestros de secundaria, ¿verdad? Es la influencia que tengo de ellos, es ahí donde me inicio. Pero viene hasta cierto punto una frustración de querer estudiar cuando aquel muchachillo de 10, 12 años entraba a Casa de la Cultura y lo corrían. Me sacaban de Casa de la Cultura porque pues yo no iba no pagaba para las clases, ¿no? Entonces, tú desde secundaria empezó el gusto por esto, gracias a tus maestros. Lo platicamos ahorita después del corte, porque es muy interesante conocer esa parte de la historia de cuál fue la formación, lo que detonó el botoncito que dijo yo quiero ser esto. Así es. Regresamos después del corte, le recordamos, estamos en Enredarte y visiten la página www.noticiasnpi.com. Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Ven a conocer la Galería Renart en el CREA, tu centro cultural. El mejor espacio para exposiciones de la ciudad de Irapuato. 5 de septiembre, próxima inauguración del tercer Salón de la Fotografía Irapuatense. Galería Renart. Estamos en Prolongación Guerrero 2955, salida a León, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia. Irapuato. Galería Renart. Continuamos con Enredarte con Vidal Verrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Regresamos con ustedes, seguimos con el maestro Roa y platícame. Entonces, el botón que detonó
lo que hoy eres, el artista afamado, la fama, el triunfo que tienes, inició en secundaria con la influencia de dos maestros que no eran pintores, pero eran gente que se dedicaba en la escuela a lo que le llamamos las artísticas, ¿verdad? Eso Así fue. es. A ver. Bueno, también, doctor, no fueron pintores de gran reconocimiento, pero fueron maestros de muchas generaciones, y que los que me van a escuchar en este momento van a hacer un recuerdo grandísimo del maestro Miguel Aguilera y del maestro Arturo Velázquez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor como creadores no tuvieron un gran reconocimiento, pero como docentes de las artes plásticas, sí. Ellos sacaron a muchas generaciones y muchos nos acordamos de ellos por ese principio que nos dieron, por ese iniciarnos dentro de las artes. Después debo reconocer, y lo voy a platicar aquí para todos, que yo sí estuve en el estudio del maestro Miguel Aguilera, pintando con él, siendo muy joven. Y luego visité mucho tiempo también al maestro Dolores Aguilera en su estudio, ¿verdad? Ahora he hecho un acomodo de la obra del maestro Dolores Aguilera entre su obra menor, su obra media y su obra mayor, pero por aquellos momentos que viví en su estudio, que también lo menciono, el maestro Dolores nunca dejó que lo viera yo pintar. Siempre me decía que... Te voy a interrumpir. Hay dos mitos, dos leyendas urbanas, y ahorita que me dices que conociste al maestro Dolores Aguilera, pues vamos a sacar de dudas. Yo tengo dos desde que ando en este rollo. Ajá. Hace 25 años de promoción cultural, y desde que llegué a Irapuato. Hay dos leyendas o dos mitos, o a lo mejor son dos verdades, del maestro Dolores Aguilera. Uno, que él ponía una línea, estaba el muro, ponía una línea en el piso, iba acumulando cuadros, y cuando llegaban a esa línea los quemaba. Y dos, que sus pinceles se arrancaba cabello y él hacía sus pinceles, por eso esa finura en los santos barbados de la iconografía eclesiástica que existe en Irapuato. A ver, ¿sí es cierto eso? El primero, claro que es un mito. Él no quemaba cuadros. No quemó obra, no. La obra está, la obra existe, una colección preciosa obra. No, ahí está. Él no quemó ni bocetos. Los bocetos están. Amigos, bueno, pues ya nos quedaron de una duda, que cuántos irapuatenses andamos con esa idea. Inclusive en mi colección particular cuento con 45 bocetos del maestro Dolores, ¿no? Porque fueron un regalo que me hicieron, y están en mi poder. Y yo ahora les vuelvo a repetir, yo he estado acomodando la obra de él. Entonces, no, ¿cómo iba a quemar una obra? Eran sus hijos para él decía. ¿Y por qué no quería él que tú lo vieras pintar? Bueno, él no quería que yo lo viera pintar porque todavía no consideraba que yo estaba apto al nivel como para verlo pintar, ¿verdad? Pero de él obtuve conocimientos que en muchas ocasiones yo no les he dicho que yo no fui alumno del maestro Dolores Aguilera, pero recibí muchas influencias y muchas guías de él, ¿verdad? Que me decía él en su estudio, porque nunca me cerró las puertas de su estudio. Que sí, yo llegaba, y no es un mito, ese sí no es un mito, que llegaba la gente y él agarraba un trapito que tenía encima de su caballete y bajaba el trapito de la obra que estaba en ese momento haciendo. ¿no? Entonces, y fue una de tus grandes influencias. Influencia, prueba de ello es esta obra que está por ahí viéndose, que es Cristo, el Divino Rostro. Está hecho a su manera, con los materiales que él preparaba, con los que él usaba, ¿verdad? Entonces, esa es la influencia del maestro Dolores. Oye, maestro... Sí, el otro mito que me decía... del que se quitaban los cabellos. Ese sí no es un mito. ¿Por qué? Porque en su momento el maestro no tenía pinceles tan finos como para poder lograr cosas así tan finitas. ¿Y qué hacía? Sí, se cortaba pelo y hacía sus propios pinceles, ¿no? Oye, maestro, y bueno, entonces él
termina la etapa de secundaria, tienes actividades en los 80s, pero ¿tú recuerdas cuál fue tu primer cuadro que vendiste? ¿Fue en una exposición? ¿Fue un cliente? ¿O tú recuerdas cuál fue el título o cuál fue la pieza, la primera que dijiste tú? Hiciste un intercambio económico, un intercambio comercial. Doy una pieza mía y recibo dinero. ¿Recuerdas eso? ¿Qué año fue o por dónde fue? Esos cuadros los recuerdo, doctor. Pero si me permites hacer una historia... Claro. No por el hecho de hacer una sublimación personal, doctor. No, pero así sucedió. Los primeros cuadros que pinté en la escuela secundaria, ¿verdad? Esos cuadros gustaron, pero yo no los vendí. Los vendió mi papá. Los vendió mi papá porque tenía necesidad de sacar un poco de dinero. Sí. Muy a mi pesar, porque no era una venta mía, yo no recibí dinero, yo no hubiera querido venderlos, ahora los quiero recuperar, y si por este medio a lo mejor el dueño me los quiere vender, se los compro, mis primeros cuadros, porque mi papá los vendió. ¿Sí? Por una situación que existía, una situación de crisis. Crisis económica, necesidad familiar, pero ni siquiera por eso, doctor. Es lamentable, pero él era alcohólico y en base a eso quería. Y los llevó a vender y se los compraron. A partir de allí empecé a vender obra. Otras personas se interesaron por mis cuadritos y los veían allí y se los llevaban. Te voy a dar tanto. Gracias, porque para mí era tener economía. Yo obtenía economía inclusive en la clase y le agradezco al maestro Arturo, en paz descanse. Él sabía que yo pintaba muchos cuadros. Así es. Porque mis compañeros, ¿qué hacían? Oye, hazme el cuadro y te pago. Pues venga, ¿no? Entonces, desde allí también empezó el hecho de que yo sea multidisciplinario y ecléctico, porque yo tenía que hacer cuadros distintos para que el maestro Arturo no se diera cuenta. Él lo sabía. Okay. Después, ¿verdad? Cuando te entregaba calificación y que yo me acercaba, ahora ¿cuántos vendiste? ¿Verdad? Y esa era una manera de obtener economía desde la secundaria. Y para mí fue muy bueno. Yo los hacía y les trabajaba y todos. Es más, los que vean después esto se van a acordar. A mí me lo hizo. ¿Sí? Okay. Y ahora, los primeros clientes que tuve también fue a unos profesores que les gustaba mi obra ya desde ese tiempo y me empezaron a comprar. Ahora están muy contentos porque algunos de sus cuadritos que pagaron, no sé, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, que iba subiendo, ahora cuestan miles, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar un momento, amigos. Este es su programa Enredarte con el maestro Roa y nos vamos a un corte. Y les recuerdo que estamos en www.noticiasnpi.com. Volvemos en un momento. Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Ven a conocer la Galería Renart en el CREA, tu centro cultural, el mejor espacio para exposiciones de la ciudad de Irapuato. 5 de septiembre, próxima inauguración del tercer Salón de la Fotografía Irapuatense. Galería Renart. Estamos en Prolongación Guerrero 2955, salida a León, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia. Irapuato. Galería Renart. Continuamos con Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Estamos con el maestro Roa en su programa Enredarte y Cultura.
A ver, entonces, bueno, inició estas experiencias de vida que son muy enriquecedoras y que yo te agradezco la confianza, ¿verdad?, que tienes con el público de abrirte. Pero Maestro Roa ya triunfó. Para mí, pues eres un maestro, eres un artista, eres un pintor. Hay gente que no se ha ganado el nombre maestro ni el nombre pintor. Tú te lo has ganado, no solo por tu obra, sino porque aparte has sido el emprendedor o el creador de múltiples actividades en torno a las artes plásticas. Eres un gran gestor, un divulgador, un promotor muy importante. Porque, amigos, el Maestro Roa fue, si alguien se acuerda de lo que fue el colectivo Escarabajo, que nos va a platicar, pero aparte de eso, pues bueno, está por hacerse la quinta o sexta edición del encuentro de la plástica irapuatense. Tú fuiste de los iniciadores, el iniciador, no sé si continúes, pero el chiste es quién puso la semilla, y después hay gente que cosechamos eso. O sea, hay que reconocerlo, que la gente que hemos tenido oportunidad de hacer algo en cargos, bueno, estamos cosechando lo que otra gente hizo hace muchísimos años. Entonces, platícanos algo de este grupo, porque uno piensa que los pintores tienen un ego muy grande y no quieren compartir ni sus técnicas ni sus fórmulas, y tú eres de los que a lo contrario haces eso, y sé que has tenido obstáculos, desde obstáculos sociales, personales, hasta institucionales, es decir, no has encontrado los apoyos que todo el mundo quisiera ver. Pero platícanos, esos inicios de los colectivos y la comunidad. A partir de 1980, doctor, cuando me invitan al Círculo de Pintores de Irapuato, me quise dar a la tarea de continuar con los grupos. Años después fundamos la Asociación Mexicana de Artistas Visuales Irapuatenses, o Artistas Visuales de Irapuato, que éramos más o menos la misma gente que veníamos del Círculo de Pintores, pero ahí le dimos apertura para que estuvieran también con nosotros fotógrafos, estuvieron escultores, pintores, allí en la asociación. Por ser una asociación registrada y con todas las de la ley, realmente a veces los creadores de arte no nos queremos quitar esos egos y peleamos, ¿verdad? Y no, pues que el fulanito, y que el fulanito es el presidente, y que yo el secretario, y que él hace más. Entonces se empezó a disgregar nuevamente la asociación, ¿verdad? Pero, pues no, o sea, yo no estuve contento con ello, y entonces, conjuntamente con los amigos Abaunza, con Montes, con todos ellos que todavía formábamos un grupito, pero ya no como asociación, como amigos, como cuates nada más, de que nos juntábamos a platicar, de que nos tomábamos un café, de que íbamos al estudio de alguno, de otro. Dijimos, bueno, pero hay que hacer algo, vamos a continuar. Y entonces, en la primera exposición con la cual iniciamos Escarabajo, nos dieron oportunidad en el Instituto de Bellas Artes de Querétaro. Teníamos esa exposición, y entonces, ¿cómo nos presentamos? O sea, ¿qué hacemos? Somos nomás de Irapuato, pero ya. Entonces tomamos la determinación de llamarlo Escarabajo. ¿Por qué Escarabajo? Ya en aquel entonces ya ponían un tema específico. Yo cuando los conocí, hablaban del tema de la revolución. Sí. O sea, éramos... El Día de la Amistad, me acuerdo. Éramos Escarabajo, y entonces cuando nos presentábamos ya en algún lugar, pero ya lo hacíamos con tema en especial. Entonces todos pintábamos sobre ese tema. Y se obligaban a trabajar. Y nos obligábamos a trabajar, porque en ese sentido, en algunos casos, los compañeros que no tenían ese tema, pues se ponían a trabajar. E hicimos varias exposiciones en Querétaro, Acámbaro, Irapuato, ¿verdad? En Celaya. Entonces hicimos varias exposiciones. Aquí nos dieron oportunidad cuando estaban en la administración, ¿verdad? No, yo los conocí cuando estaban en 16 de septiembre,
en una casita, creo que era Carmen Morales. Allí nos juntamos con... Ahí se juntaban, me tocó ahí convivir, y ahí conocí. Allí convivíamos. Sí, que inclusive les dijo, Joaquín. oigan, invítenos a los fotógrafos para que nos pongamos a trabajar, porque todo el mundo doctor, anda con sus archivos, otro y a de la hora los... que hay un tema, pues no se ponen a trabajar, van y buscan los archivos. Así es. Hay que ponerse a trabajar. Así es. Entonces, con un tema los empezamos a incluir. Claro, ahora, un poquito presiones. anterior a que Escarabajo también dejara exposiciones y todo, fui también de los iniciadores, conjuntamente con un gran amigo que ahorita se nos estaba escapando, el maestro Manuel Glés, un pintor abstracto, ¿verdad? De la ciudad de Irapuato. Pero fuimos los iniciadores también del Jardín del Arte. Sí. Nosotros iniciamos el Jardín del Arte en lo que es la plazuelita de Santiaguito. De Pípila, sí. De Santiaguito. Sí. Contamos con no sé si ahí estuviste. Ahí estábamos cuando la época del eclipse. Sí, ahí estuvo Zárate también. Y estaba también otro gran fotógrafo irapuatense, el maestro Federico. Federico, sí. Mi compadre Federico Vargas. Ahí estuvimos. Los hermanos, los Reza y sus hermanos y sus hijos, los Reza. Julio, un abrazo a Julio Reza y su familia. Estaban con nosotros en el Jardín del Arte. Sí. Fui el último. En la época de Mesa Galván, cuando era presidente. Fui el último que se retiró del Jardín del Arte en Santiaguito. Ha habido muchos intentos del Jardín del Arte, pero maestro, tú que lo vives desde el interior, nosotros lo vemos de fuera como promotores, ¿por qué esos egos? ¿Por qué esa, si me permiso, por qué esa división? Digo, porque hay divisiones generacionales, obvio, pero ¿por qué esa división entre iguales? Si hay para todos, es decir, así es. Tú tienes la oportunidad de exponer en Houston, de vender tus piezas en Houston en dólares, tienes la oportunidad de estar en San Miguel de Allende, tú ya conoces el mercado, porque en San Miguel de Allende hay cerca de 100 galerías, entre estudios galerías, entre buenas y malas, entre grandes y chiquitas, entre de mexicanos y americanos o extranjeros. ¿Por qué esa división? ¿Tiene que ver con los que se prepararon o no se prepararon, o tiene que ver con la calidad, con la antigüedad, o en qué consiste? Siempre en el arte debe haber diferencias, pero no enemistades, por decirlo así. No debieran estar las enemistades, pero sigue siendo la diferencia de la élite, doctor. Por un lado, el que pinta muy bien, el que trabaja muy bien, que su obra es muy buena, pero que a lo mejor no tiene la economía ni siquiera para ir a San Miguel de Allende. Okay. Ahí está una, ¿no? La otra es el que tiene la economía para agarrar su coche, voy y manejo y le invito al galerista, le regalo al galerista, lo invito a tal lugar y ya me tiene, aunque su obra no esté a la altura. Pero no, mira, yo te voy a dar... Y luego, sí, perdón, doctor, pero luego, cuando logramos conjuntar esos hechos, ¿no? De decir, no me importa qué economía sea, no me importa vamos a hablar de los materiales, ¿no? Uses porque tu obra está muy buena, pero yo que tengo uso de estos y para mí está sobre esta otra obra que no tiene los materiales tan grandes. Y vienen ciertos choques. Y luego las galerías, doctor, también. O sea, hay que ser claros, las galerías en su momento tienen sus preferencias, ¿no? Pero también, mira, te voy a dar también una opinión. Tú estás hablando como alguien que ya tienes, ahora sí que el know-how, la experiencia de cómo debe ser. Mira, el 95% de los artistas plásticos que conozco no dan un registro, un certificado de autenticidad. No están dados de alta. Entonces, uno cuando tiene la oportunidad de comprar como parte de un municipio, de un gobierno, pues manejas dinero público. O me ha tocado que empresarios me dicen, Vidal, conéctame con fulano de tal, quiero comprar unas piezas para darle la Navidad. Pues lo tienen que sacar del dinero fiscal. Los artistas no están dados de alta, son fantasmas fiscales. Los artistas no tienen en orden, es decir, también yo creo que debe haber cierto, no tienen representantes. El artista, sea de la música, sea de la plástica, sea del teatro, se tiene que dedicar a crear. Andan que si la tarjeta de crédito, porque no quieren pagarle un porcentaje a su galerista o a un promotor o un representante.
Yo creo que deben de tener una persona que se dedique a abrirle las puertas. Mientras él está pintando, él sí que abrir las puertas en galerías. Tú eso ya lo lograste, te ha costado, pero bueno, ¿cuáles son las bases que dejarías o qué es lo que tienes que recomendarles? Yo les diría a todos, a mis compañeros pintores y todos, que sí hay que, en su momento hay que dar ese porcentaje. ¿Por qué? Porque la galería precisamente, la galería tiene todos esos gastos, y cuando pertenecemos a una galería sí estamos pagando impuestos, claro, porque la galería lo absorbe y la galería lo está pagando. Por eso cuando damos un 40% a la galería, allí va incluido el impuesto y lo que la galería se lleva. Allí no hay riesgo. El riesgo está cuando nosotros acá, aparte que no estamos con una galería, que no exhibimos en esos espacios, vendemos y que no estamos registrados, no podemos dar una factura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Hacienda nos buscaría y nos encontraría y decir, a ver, estás vendiendo obra, quiero mi parte del porcentaje, ¿no? Okay. Con la factura. Por eso debemos trabajar con las galerías, por eso debemos trabajar con el dealer. ¿Por qué? Porque ellos absorben nuestro impuesto. Al pagar la galería sus impuestos, está yendo mi obra que yo vendí allí, pero ya va dentro del 40%. Pero muchos no lo quieren hacer. ¿Y qué ese por ciento? Puede variar. Varía. Hay galerías, tan solo en San Miguel de Allende están entre el 30 y el 40, que regularmente es eso. Cuando ya sales fuera, a Estados Unidos o a otro lugar, puede aumentar, ¿sí? Puede aumentar y puede llegar el valor hasta un 60% de la obra se queda la galería con él, ¿sí? Pero ¿a quién se le queda eso? A los famosos y llamados tiburones en las grandes ciudades como Nueva York, que es hoy por hoy uno de los la gran manzana del arte, ¿no? Todo, sí. Entonces, pero allí pagas el 60. Pero llevas la seguridad de que llevas 30 cuadros a la exposición y los 30 se van a vender. Así es. Entonces, el 60 se queda así, pero tú te traes el 40, pero ¿a qué precio, no? Entonces, a mí me ha costado salir porque yo no tengo dealer tampoco, ¿sí? Yo no tengo quien la promueva. Yo en lo personal la tengo que andar buscando una galería para llevar mi catálogo y decirle, mira, esta es mi obra y vamos a platicarlo. Afortunadamente, estoy exponiendo en Yomar Visions de Houston, y el año pasado, porque este año ya no expuse, en la Galería La Llorona de Chicago. ¿Por qué no he expuesto en la Galería La Llorona de Chicago? Volvemos a la misma situación. ¿Por qué? Porque ya no entré dentro de los planes no del galerista, el intermediario que fue. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ir directamente a la Galería La Llorona para seguir exponiendo allí. Y ahorita el proyecto que tengo es, como ya tengo las series listas para hacer catálogo, estas se van a ir a Nueva York ya a una galería que las va a empezar a revisar, a ver si ya podemos entrar. Okay. Pero no pasar por esa serie de... Por todos esos obstáculos. Todos esos obstáculos. Ok, entonces, ¿verdad? Bueno, ya con esto pues, estamos entendidos de que tú vives del arte, de este maravilloso mundo, ya hoy vives de esto. Vamos a regresar a un corte y bueno, vamos a conocer, pues, y ahora sí, la obra en vivo y lo que está haciendo. Es muy interesante que nuestros públicos sepa esa labor que estás haciendo en lo de la plástica o que hiciste y lo de la restauración, que se me hace fabuloso, y que hablemos 2 o 3 cositas del mercado del arte actual y los apoyos u obstáculos que hoy siguen teniendo. En un momento regresamos, estamos en su programa Enredarte y la Cultura en www.noticiasnpi.com. Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Ven a conocer la Galería Renart en el CREA, tu
tu centro cultural, el mejor espacio para exposiciones de la ciudad de Irapuato. 5 de septiembre, próxima inauguración del tercer Salón de la Fotografía Irapuatense. Galería Renart. Estamos en Prolongación Guerrero 2955, salida a León, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia. Irapuato. Galería Renart. Continuamos con Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Queridos amigos, regresamos a su programa Enredarte en la Cultura con el maestro Roa. Maestro, bueno, de todas las técnicas o de todas las, por decir así, las diferencias o clasificaciones, eres realista, hiperrealista, surrealista, abstracto. ¿Con qué te acomodas más o en dónde crees que estás tú dentro del mercado del arte en este momento? Según la crítica que han hecho de mi obra, la maestra Graciela Kartoffel, argentina, y el maestro mexicano crítico también, Carlos Blas Galindo, y algún otro crítico, que ahorita se me vino el nombre, o el maestro Juan Castañeda de Aguascalientes, mi obra la ubican como multidisciplinaria y a la vez ecléctica, ¿verdad? Por utilizar toda la serie de estilos. Para mí el estilo no es un límite, por ejemplo, y utilizar todas las técnicas, desde el óleo, la acuarela, el pastel, la gráfica, que he manejado todas esas técnicas, entonces por eso lo consideran así. Y les he dado muestra a lo largo de los años, que ya ahorita en este siguiente año voy a cumplir, considerando mi inicio, 40 años de estar dentro de la plástica. Bien. Y dentro de del arte, ¿no? Muchos años, muchos lienzos y muchos litros. Cientos de obras que están por ahí ya, unas ya regadas en colecciones, otras en mi colección privada todavía, ¿verdad? Que me pertenecen. Tenemos en pantalla algunas piezas. A ver, ¿qué nos puedes platicar de estas? Bueno, esta obra es una obra que ya no la tengo en mi poder, pero la quise mostrar porque es una obra surreal y que la compró uno de los grandes coleccionistas de la ciudad de Houston, Texas, el señor John Lau N3, así se nombra él, y la tiene porque la vio en un catálogo y él tiene su curador, y con el curador mandó pedir esa obra. ¿Verdad? Mira, qué interesante. Simplemente de verla en el catálogo. Hay ¿verdad? Más todavía de la obra del maestro Roa. Esta está muy interesante. Esta obra también les voy a platicar que cómo es posible que también una persona como es el señor John Lau, coleccionista, haya comprado esta obra que fue hecha para una exposición en homenaje a la mujer en la ciudad de Celaya. Si se dan cuenta, el tema es precisamente la batalla, la intervención de la mujer en la batalla de la Revolución Mexicana entre Obregón y Villa. Villa, sí. Y entonces, ¿a quién le importa si ganó Obregón y perdió Villa? Sino simplemente la mujer siguió igual. Para ella fue lo mismo, y ella participó, y la mujer participaba llevándoles de comer. Por eso está ahí la canasta, ¿no? de donde les llevaba de comer a los revolucionarios. Muy interesante. Y está la escopeta, así la es. Carabina. ¿Por qué? Porque ella también participaba dentro de la guerra. Entonces la mujer, en ese momento, para ella fue igual. Era lo mismo. Si ganó Obregón o perdió Villa, para ella fue lo mismo. Entonces, ¿por qué se tiene como fondo
íconos de la ciudad de Celaya. Bueno, pues porque la convocatoria fue de la ciudad de Celaya, el homenaje fue en Celaya. Sí, está la famosa ¿verdad? bola de agua también. Ahí está, ¿no? Entonces está la iglesia. Tenemos más material del maestro Roa. Esta obra ya corresponde a una serie que tengo que se llama Niños a la Obra. Esta la hice en homenaje a los niños porque yo fui durante 32 años, fui profesor. Fui profesor de educación primaria, me inicié en la educación primaria. También fui profesor en secundarias, también fui profesor de la Escuela Normal de Irapuato, ¿verdad? Sí. Y también fui asesor, dando talleres a los maestros. Tienes un... conviviste y para acabarla, doctor, también caí, pero también fui líder sindical. Mira. ¿verdad? Durante 10 años. Entonces, a los niños los llevo marcados, ¿verdad? En mi ser, y hice una colección de 35 obras dedicada a los niños y basada en dibujos de los niños. Bien. Es esta otra obra tiene también una historia bonita porque siendo director de La Esmeralda, el maestro Arturo Rodríguez Durin, empecé a hacer esta obra, él vio que estaba haciendo apenas unas manchas, unos escurrimientos, y se quedó sentado, siendo el director de La Esmeralda. Se quedó sentado junto a mí y me dice, oye, ¿sabes qué? Jamás pensé que ibas a hacer algo. Esto no tenía... Y lo sorprendiste. No tenía nada, ¿no? Le agradezco al maestro Arturo porque se interesó en la obra. Desgraciadamente no nos pusimos de acuerdo en el costo, pero para mí fue gratificante que se quedara junto a mí viendo qué estaba haciendo. Esta niña se llama, esta obra se llama Las Escondidillas. Están los niños jugando a las escondidillas. A ver, ¿sí? La que sigue. Y en un estilo un poquito expresionista, doctor. ¿Esta que sigue tiene que ver con el mes patrio o es esta que una sigue coincidencia? También la traje porque, bueno, la vamos a presentar y nuestra charla ahorita es en el mes patrio, es Mexicana al Grito de Guerra, pero está basada también en un dibujo de un niño de tercero o segundo grados. Entonces, ese homenaje lo hice yo, no nada más diciendo, a ver, voy a hacer como los niños, no. Dentro de los grupos asistía a uno u otro que me prestaban todavía para poner a dibujar a los niños. Okay. Y este tema me gustó. Una niña de esa edad. El título me encanta, ¿eh? Y salió esta pintura que mide 1.50 por 1.20 por ahí. Trae los íconos de la mexicanidad. A ver, vamos a siguientes. Esta obra se puede decir que el trabajo que acabo de concluir, lástima que la fotografía no me ayuda mucho porque, bueno, no la tomé con una cámara así muy profesional, ni mucho menos, pero esta obra se va a presentar en la quinta muestra de la plástica irapuatense, ¿verdad? Que es un orgullo para Irapuato que ya van 5 años. Que ya van 5 años y esperemos que las continuemos. Y este año es en honor de mi querido maestro y amigo Federico Ramos Así Sánchez. Que se le va a hacer el homenaje al maestro Federico. Desde un principio. Que aportó tanto a esto de la plástica en el estado de Guanajuato y en el país, ¿verdad? Como director de museos, como crítico de arte, como creador, como... El maestro Federico fue y esta obra que estábamos viendo, que es la del rebozo rojo, es una señora que existe y está aquí pidiendo su ayuda aquí junto al templo de San José. Amén. ¿Verdad? Y luego creo que tenemos está ya a la manera hiperreal. Ahora ya viene tu técnica, más bien ya lo ecléctico. Ahora viene lo que abstracto. quiero que me representa un poquito más este paisaje semiabstracto con geometrías, pero es un paisaje, ¿verdad? Tiene las mismas características del paisaje realista, ¿verdad? La profundidad, los planos, ¿verdad? Así es. Y a ver, ahí tenemos más. Ahora ya viene la obra que esa es para nosotros los creadores, es nuestra obra más personal. Sí. ¿Por qué? Porque allí no nos estamos
limitando, o no nos limita nada, ni una imagen ni nada. Ahí simplemente echamos fuera lo que traemos. Okay. Ahí nos explayamos, es nuestra terapia. Entonces, esta obra en abstracto, quiero mencionar que van a pensar, ahí hay una pupila. Así es. ¿Verdad? Hay una pupila, un ojo. Regularmente en la pintura surrealista, que tengo series completas de surrealismo, por ejemplo la de Pasajes de un paisaje soñado, que no viene ni una foto aquí, pero es una serie también de 30 y tantos cuadros que son surrealistas, y aparecen pupilas. Y en estas obras abstractas también regularmente aparece una pupila, o aparecen dos, o aparecen gota de agua, aparece burbujas. Lo voy a platicar con la autorización que me da estar aquí contigo, doctor, porque ¿por qué pongo la pupila? Porque mi hija, estando muy pequeña, sufrió un accidente en uno de sus ojos y no ve con uno de sus ojos, pero no ha sido impedimento para que ella también sea grande. Y entonces yo, a partir de ese momento, empecé a retomar la pupila como uno de mis íconos en mi obra. ¿Por qué una gota de agua? Porque era la gota de lágrima que derramamos mi esposa y yo en aquel momento por nuestra hija. ¿Por qué la burbuja? Porque después a mi hija dentro del ojo traía su burbuja para poder detenerle no sé si pues la misma pupila, ¿no? Hacerle presión para que no tuviera desprendimientos, para que no perdiera, y estéticamente ella sigue teniendo su ojo como normal. Si no, la gente no sabe, no se da cuenta que ella no tiene la visión. Entonces, esos fueron los íconos, y ese es el motivo por el cual y haces esta serie y empiezas a tener siempre y la presencia. Y ahora ya me preguntan, si pongo una abstracción y todo, ¿dónde está la pupila? Porque la gente que ve mi obra, muchos lo vieron y dijeron, es que veíamos siempre una pupila, una gota de agua y una burbuja de aire. Bueno, y luego ya tienes prácticamente lo que es ya lo que acabas de tener en Houston, que es la otra parte del abstracto, estas. Bueno, estas obras también estuvieron en exposición ahorita en el 2017, estuvieron en una exposición que nos invitaron a participar en el Centro Cultural México-Israel, ahí en el centro de la Ciudad de México, y pues la crítica me trató muy bien. Por eso es la obra que creo que me representa después como creador, porque el hiperrealismo que vimos en la señora del rebozo rojo, pues a veces para mí, ¿verdad? Dice, bueno, pues ya lo tengo. Lo dominas, hecho, lo conoce todo el mundo. Ya lo tengo hecho, y ya me conocen como realista, como hasta cierto punto hiperrealista. Fíjate que ahorita dijiste una cosa muy interesante y te quiero pedir que ahondemos un poquito. Dijiste que el señor no llegaron a un precio y que no hubo ahí un acuerdo. Me ha tocado muchas ocasiones que preguntan, oye, esta pieza vale 5,000 pesos, pero ¿cómo ves si en Irapuato la vendo en 2,000? ¿O cómo ves si en San Miguel la vendo en 8,000? ¿Se vale que regateen cuándo es bueno y cuándo es malo? ¿En qué momento se fija el precio y cómo se fija el precio? Es decir, ¿por qué? Porque es algo que nos preguntan de repente. Sí. Oye, ¿en cuánto vendo mi obra? Le digo, mira, por ejemplo, yo en lo fotográfico, si la fotografía la tomé en Pátzcuaro, el día 2 de noviembre, el Día de Muertos, tuve que ir para allá y la gasolina y el hotel, pues no va a costar lo mismo que si le tomo una foto en el Irecua. Pero yo lo hablo como fotógrafo. Pero como pintor, independientemente de los materiales, yo creo que también tiene que ver trayectoria, y eso te da a otra respuesta que quisiera saber. ¿Hay todavía mecenazgos o ya no existe el mecenazgo con ustedes? Pues yo creo que actualmente sí hay, pero son muy pocos. Muy y poco. Aquí en Irapuato ¿Tú no tienes mecenas? Yo no lo conozco, no tengo. Tú eres mecenas, tu propio mecenas. Tu obra es tu mecenas. Soy mi mecenas, ¿verdad? Entonces, al no haber ese mecenazgo, tenemos que aprender a cotizar nuestra obra. Y yo a mis alumnos en mi estudio les enseño a eso. Pero ahorita en el otro bloque nos dices cómo cotizas, o sea, de qué manera se puede establecer un rango
del precio. Claro que Pero sí. eso nos lo contestas en el próximo y último bloque, y estamos aquí en su programa Enredarte con el maestro Roa. Muy interesante la charla con mi querido amigo, y regresamos después de unos cortes. Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Ven a conocer la Galería Renart en el CREA, tu centro cultural, el mejor espacio para exposiciones de la ciudad de Irapuato. 5 de septiembre, próxima inauguración del tercer Salón de la Fotografía Irapuatense. Galería Renart. Estamos en Prolongación Guerrero 2955, salida a León, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia. Irapuato. Galería Renart. Continuamos con Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Estamos de regreso con el maestro Roa. Platícame, ¿cómo tasas, o cómo se tasa, o cómo se debería tasar una obra? Curiosamente veo obras de fallecidos, del querido maestro Zárate, que era una amistad tremenda que tuve con él, del maestro González, y bueno, hay piezas que la gente piensa que porque ya se murieron van a costar más, o igual que un José Luis Cuevas, piensan que porque ya no empiecen a especular. Yo no sé si exista eso, pero ¿cuál es la manera de tasar, o tú cómo, la experiencia que te da, que vives de esto, de tasar el costo de una pieza? Yo he considerado sobre dos maneras de hacer la tasación, pero en especial me he guiado por el hecho de considerar, como lo comentábamos, materiales, días de trabajo, desde cuánto costó el bastidor, cuánto óleo nos llevamos, cuántos días salariales, o sea, por salario, okay, del salario mínimo de trabajo nos llevamos en la obra, y luego esa obra, ya sacamos el costo de materiales y todo eso, y si yo soy un principiante, lo multiplicamos por 2 hasta allí, si soy principiante. Pero si ya tengo 5 exposiciones, 6 exposiciones que ya me empiezan a conocer, ya no lo multiplico por 2, lo voy a multiplicar por 3, luego por 4. Pero si ya gané, por ejemplo, un premio, si ya expuse en el museo, no sé, vamos a decir en Querétaro, o que estás en Houston, que ya estás con México israelí, o sea. Estamos exponiendo así, pues ya no es ya nada más por 4 o 5, llega el momento en que multiplicamos ese costo por 10, hasta allí, por 10. Pero si, por ejemplo, le unamos a nuestro currículum que ya gané tantos premios, que fui seleccionado a nivel nacional de escultura, fui seleccionado a nivel nacional en la Bienal de San Luis Potosí, o cosas así, y más las exposiciones, y que estuve en un certamen en Houston, y que fui seleccionado en el certamen, que estuve acá y que estuve acá, entonces ya no se multiplica, doctor, ya no lo multiplicamos por 10, sino ya va a ser subjetivo nuestra tasación, pero a partir de esa multiplicación por 10. Y en su momento, si ya tenemos una tasación de multiplicar todo ese costo por 10, lo divido a centímetros cuadrados, ¿verdad? Y ya me está saliendo. Pero la otra es que pues tuve suerte, gracias al programa Enredarte y al doctor Vidal, a la gente me empezó a conocer, y sucede que vendí una obra ya no ni siquiera por esa subjetividad, sino ahora la vendí porque me pagaron un precio muy bien, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Pues ya no voy a hacer otra tasación más que
dividirlo entre centímetros cuadrados y a partir de allí, si vendo un 40 por 50, pues yo estoy vendiendo a tanto el centímetro cuadrado. O sea, mi centímetro vale tanto o la pulgada. Así es. Y han llegado clientes a regatearte y por eso se te va una obra, o si tienes un margen de decir, bueno... es bien interesante eso. Dice, oye, vale 68,000 pesos, oye, te doy 50. Vamos, ¿cómo se comporta ese mercado? El mercado está de la siguiente manera. Vamos a poner el ejemplo del cuadro... De la Cena de Rojo. De la Cena de Rojo. Que es un cuadro grande, ¿verdad? Va a estar cotizado en $3,000. 60,000 pesos mexicanos. ¿Por qué razón? Yo no lo puedo cotizar más alto, porque ese es el precio que tengo en Houston. Y ese es el precio que tengo en Irapuato. Afortunadamente, que he vendido ahora sí. Entonces, si yo lo cotizo en el Museo de la Ciudad, en Casa de la Cultura de Celaya o en el Museo Campo, que ya expuse también en el Campo de Celaya, si lo cotizo allí a $3,000, la gente me va a poder buscar en mi estudio, en el estudio, y allí sí lo voy a poder bajar poquito. Ese es todos los pintores, ¿verdad? Todos. Así sea el más grande, todo, ¿sí? Allí en el estudio sí lo podemos bajar un poquito menos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en los lugares donde está, estamos hablando de lugares a lo mejor oficiales, bueno, allí no nos cobran una comisión, pero si están las galerías, nos cobran la comisión. Y entonces nosotros eso es lo que podemos hacer descuento, ¿no? El maestro Roa, como mucha gente que conocemos en este medio del arte, no nomás de la plástica, una manera de agradecer a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por él, o sea, comprar sus cuadros y apoyarlo, es que ahora está en sus tiempos libres haciendo restauración de obras de arte de mucho tiempo atrás en algunas comunidades, sin costo. A ver, platícanos, eso es muy loable, yo te felicito y te lo agradezco como promotor y como gente que he estado en esto, que haya alguien que quiera preservar lo que las próximas generaciones van a tener que admirar, y tenemos nuestro patrimonio, que algo de lo rico que tenemos es que este país es rico en patrimonio, el estado de Guanajuato rico en patrimonio, y bueno, ¿no? y eso del estado es por sus ciudades. Estás haciendo una labor muy interesante, yo te felicito, y obviamente ahí son centímetros también los que estás dando, y tu tiempo de estar trabajando. ¿Cómo te nació o desde cuándo lo haces esto? Empezar a restaurar en las comunidades, lo hice en una comunidad aquí que se llama La Garrida. El primer cuadro que restauré fue en el Copal, en la iglesia del Copal. No voy a mentir, ahí sí les cobré. Vuelvo a insistir, a lo mejor no es lo que se cobra, porque no, en realidad no cobro lo que se debiera cobrar por una restauración. Luego en otras iglesias, pero una de las últimas obras es la que hice en la iglesia de San Cayetano. Todo el fondo hice una obra ahí, un cuadro, que también, pues, si ustedes lo van a ver y van a medir por centímetro cuadrado y van a tasarlo a como está mi obra ahorita, pues no, van a decir, la iglesia completa. No, entonces no va a ser el costo. Pero allí mismo había imágenes escultóricas en madera, tratadas a la policromía antigua, y las restauré. Pero ahí sí ya no, en varias de las imágenes, pues no cobré. Y en el Cristo Mayor, por ejemplo, que sí me pagaron, pero me pagaron, como les vuelvo a reiterar, y pues lo saben, y la gente lo sabe. Materiales, tiempo de trabajo, nada más. Ahorita hice unas restauraciones en la iglesia de un rancho también que se llama El Cimental, que pertenece a Valle, allá entre la sierra, metido entre los cerros. Y también imagínense ustedes el traslado, la gasolina, se hace 1 hora 15 de aquí para allá,
ir y una es muy loable. 15 y cobrar nada más, decirles, bueno, páguenme nomás lo que es gasolina, materiales y darle a la gente un poquito de lo que yo he recibido, ¿no? Lo comento porque, bueno, es un aspecto que no conocemos nosotros detrás del artista y que yo, como irapuatense o como mexicano, agradezco que haya gente como tú. Y bueno, casi por terminar, nos quedan algunos minutos. Apoyos, ¿tú qué te gustaría? O sea, ¿qué falta de una sociedad? ¿Qué falta de administraciones o qué falta en los 3 órdenes de gobierno para que la comunidad artística pues pueda tener un poquito más de espacios, un poquito más de suerte? No sé, yo te he visto en exposiciones que se han hecho aquí en Irapuato. Tú no tienes ese problema, insisto, pero veo que no hay espacios, no hay oportunidades y que tiene antecedentes. Si el gobierno quiere comprar cuadros y no me das un recibo, bueno, pero ¿qué te gustaría que cambiara en esta situación, hablando en general? Y finalmente, recomendarles a la gente que va en la Ciudad de México a Los Pinos. Se acaba de inaugurar la semana pasada una exposición que se llama De lo perdido, lo encontrado, que es esos famosos cuadros de 33 artistas que en la época de Salinas de Gortari compraron para adornar algunos de los espacios de Los Pinos y que ahora están en la Casa Alemán, y que el maestro Roa participó en la organización o como parte de lo que fue la primera expo de donación. Fíjense nada más, amigos, en Irapuato ha habido exposiciones completas de donaciones, entonces ahí nos mete a la parte de coleccionista que eres. Con eso terminamos, maestro, y bueno, pues platícanos. Sí realizamos nosotros cuando se iba a inaugurar el Museo de la Ciudad, fuimos los primeros donadores. Fue la primera de las primeras colecciones que se tuvieron. ¿Dónde andan esos cuadros? No sabemos. Por eso ahora mi intención, y que ya retomé la idea, ya lo comenté, hacia el interior del gobierno municipal. No, y Alfredo, un gran amigo que trabajamos Alfredo, juntos. Alfredo, que les he comentado que yo creo que hay necesidad de que retomemos la primera exposición de donación que se hizo. ¿Cuánto hace de eso? Cuando se fundó el museo. ¿Fue en la época de Toño Contreras? Yo creo que estaba... No, antes, ¿no? A lo mejor antes. Antes, con el arquitecto Alfaro. Yo creo que sí, con él, que se inauguró el museo. Entonces, esa obra debe existir, pero no nada más con la intención de exponer esa obra. No, ahora mi intención es que retomemos la idea y que con las nuevas generaciones que existen de creadores en Irapuato, que ya ahora sí son muchas, ¿sí? Ahora sí son muchos creadores que hay en Irapuato, sobre todo los que ya egresaron de la escuela de Guanajuato. Entonces, solicitarles su apoyo, su donación y hacer más grande esa colección, pero que se cumpla con el compromiso que en aquella ocasión se hizo, en que esa colección iba a estar todo el tiempo en exposición. Permanente. La mayor parte del tiempo ha estado guardada, ¿verdad? Estuvo, no sé, 1 o 2 años en exposición, o no sé cuántos años, pero se guardó y no ha vuelto a salir, ¿verdad? Como esa pieza que donó el maestro Lopeza, que me platicabas que hay que hacer algo. Ahora, en apoyar esa obra que está también ahorita en donación en el museo, que es la historia de la fresa, esa tendrá, no sé, 6, en promedio 6 años a lo mejor, 6 años, en la que el maestro Pepe Oropesa hizo la verdadera historia de la fresa. Pero ¿por qué no se quiere dar a conocer, doctor, la verdadera historia de la fresa? Porque ya había anteriormente un librito, un folleto, en el que se daba a conocer cómo llegó y todo, pero hay datos ahí que no concuerdan, entonces allí están plasmados. Perfecto. Había que preguntarle a Pepe, platicar con él para sacar de ahí la historia, y están los retratos de las verdaderas gentes. ¿Has visto cómo está el maestro? ¿Lo has visto? ¿Cómo Pero está el maestro López? Me gustaría también solicitar en algún momento a gente que son... que le compraron a Pepe, que fueron sus clientes, que son sus amigos, que volteemos a verlo. Pepe está en una situación ahorita de amigos, dificultad. Que nos están escuchando, pues, con mucho gusto. Pues vamos a hacer algo, la pauta, ¿no? Y te seguimos. Vamos a hacer algo y si en mí está
hacer, no sé, pues hasta si nos ayudaran las autoridades gubernamentales de prestarnos una sala para hacer una exposición de Pepe Oropeza y que la gente que tiene obra de él nos prestara obra, yo me encargaría de irla a recoger. No va a ser la primera vez que recolecte obra de Pepe para apoyarlo a hacer una exposición, ¿verdad? Cuenta con el apoyo del programa, del canal, en lo personal y, bueno, en el lugar donde trabajo con el CREA, y lo que tú necesites te apoyamos porque conocemos al maestro Oropeza, porque ha dado un legado muy importante, es parte de la historia plástica de Irapuato, es una persona muy sencilla, es una persona que conoce la historia porque él fue fresero de chicos, sus familiares, entonces conoce, porque él estuvo ahí en los surcos. Yo lo que conozco de él, de la fresa, tengo una serie de fotos que le tomé a él, y bueno, hay que apoyarlo, y no nomás a él, sino que así las generaciones vamos a tener que apoyar a la gente que nos ha dado una identidad. Él fue ayudante en el mural de la presidencia municipal. Ya va a cumplir 50 años el mural, creo que este año. El mural de las revoluciones, y también fue ayudante en el mural de piedra que está en la Plaza del Hospitalito. Entonces, él tiene una gran trayectoria y hay mucha gente que tiene la mejor obra de Pepe, y yo creo que entre todos podríamos hacer algo para ayudar a Pepe. Maestro, va a dar para mucho tu tema, es muy interesante. Yo quiero invitarte para que antes de que termine el mes de noviembre, yo me acuerdo cuando veo la pieza esa de la calavera, la exposición que tuvimos en el muy CREA, interesante, ¿no? Como cada año tratar de que las exposiciones... Otro espacio que hay que reconocer, doctor. Hay que reconocer que el espacio del Centro Cultural, Centro Regional de Expresión Artística está haciendo... No, y está a disposición de todos los irapuatenses. Está haciendo Queremos una labor, invitar a los irapuatenses. Está haciendo una labor muy amplia, ¿no? Que en su momento se tienen exposiciones en el CREA, se tienen exposiciones en el museo, y que se tuvieran las exposiciones en Casa de la Cultura. Si quitáramos una librería que está ahí, no porque sea librería y no porque no debamos leer, no. Prueba de ello es que está la librería de Magadoy, pero hay una que no debiera estar, y que por un contrato, si quieres no lo pongas. Pero, no. Pero, a ver, doctor, mira, por un contrato tenemos que ser abiertos, transparentes. Por un contrato que se hizo, doctor, y que esa galería a estas alturas sería una galería de las más famosas en la región, porque se expusieron gente de gran talla. Es probable recuérdalo, que haga eco lo tuyo, pero por una coincidencia. No estoy muy seguro fechas, pero mira, ya se fusionó el Fondo de Cultura Económica con la Dirección General de Publicaciones y con Educal. Entonces, en muchas partes, los espacios o el acervo que tienen los Educal van a pasar para los fondos de cultura. No sé si el caso de Irapuato, lo confieso, pero a lo mejor pues eso que dices puede intentar de que se vaya para allá, porque las dos cosas que yo estoy en este ambiente son necesarias. O sea, es necesario vender libros, que la gente lea, que la gente se prepare, como también es necesario tener los espacios para exposiciones. Sí. Es un tema polémico, vamos a platicarlo después que así se en requiere. una mesa, que vamos a tener mesas de diálogo en este programa, porque sí es interesante qué pasa con los escaparates para la actividad artística, sea la que fuera. Eso que acabas de mencionar me recuerda otra intención que le propuse alguna vez a alguno de los alcaldes, no voy a decir los nombres, pero siempre he tenido la oportunidad de acercarme, porque el arte nos da eso, nos da estatus, nos da un nivel para poder estar con la gente de los gobiernos. Porque si llego como hasta como profesor que llegue y que pida audiencia, pues no me reciben. Pero si tengo una expresión, afortunadamente el arte nos da esa posibilidad de acercarnos. Entonces, en ese sentido, he mencionado que en Irapuato nos hace falta, aparte del Museo de la Ciudad como organismo gubernamental, nos hace falta lo que sería el Museo de Arte de la ciudad. Claro. El Museo de Arte de la ciudad. Pero aparte, tendríamos que fomentar la Pinacoteca Municipal, hablando de las artes plásticas. Una fototeca.
la fototeca eso lo hemos planteado también, la fototeca, y luego una galería municipal de arte, que sería su actividad solamente para los creadores irapuatenses, Galería Municipal de Arte, y la pinacoteca en la que recuperaríamos la obra de grandes pintores irapuatenses del siglo pasado y anterior. Hay un proyecto, participé en algún tiempo con la gente, con el equipo que hizo el proyecto, o uno de los proyectos del Centro de las Artes. Hay ese proyecto de que se van a destinar espacios para casi todo lo que dijiste. Estamos con los productores y bueno, con el canal, el empezar a hacer cada 4 temas, cada 4 semanas hacer una mesa redonda. Y bueno, vamos a invitar a las partes involucradas. Tú vas a ser uno de los invitados, yo voy a moderar, no voy a hacer más que voz. Pero vamos a invitar a la parte, vamos a invitar a Alfredo Olmos, que nos dé su opinión. Podemos invitar al maestro Almaraz y gente de la nueva generación, Chano Barrera, o invitar a Omar Hidrogo, o a tantos que hay. Claro, las nuevas generaciones. Porque sí es muy interesante y es muy triste, no es culpa de nadie, es culpa de toda la sociedad. Así es. De que una ciudad de más de 500,000 de habitantes haya 2 espacios, uno público y uno privado, y que son insuficientes. Mira, hablamos de San Miguel, que es mucho más chico que Irapuato, y no me digan que hay extranjeros. Es simplemente el medio, la sociedad se ha preocupado por tener más de 100 galerías. Tenemos el ejemplo de Puebla. Hoy en Puebla es obviamente más grande que Irapuato, mucho más grande, pero tiene 40 museos. El Museo del Alfeñique, hasta el Museo del Carro. Bueno, y sacaremos conclusiones y se las haremos llegar a las personas adecuadas, pero te invito a que seas parte de esta mesa, le hago, que es doctor, precisamente los espacios museísticos para gráfica, que anda ahora de moda, la gráfica, y todo lo que está en torno a esto. Antes de que cerremos, quiero recordar e invitar a la gente que nos está viendo. El jueves, mañana jueves, vamos a presentar en la librería Emma Godoy el libro El sentido de mirar, de los hermanos Valtierra en el fotoperiodismo mexicano. Pedro Valtierra, Eloy Valtierra y sus hermanos, connotados fotógrafos, que son los creadores, los que hicieron el portal de noticias gráficas más importante del país, como el Cuarto Oscuro, la revista Cuarto Oscuro. Bueno, ahora tienen este libro que se va a presentar. Van a venir a Irapuato a presentarlo en el marco de la tercera muestra, del tercer salón de la fotografía irapuatense. Ya los pintores tienen la quinta. Yo los copié, digo, no fue un invento mío. Copié lo de la plástica. Bueno, ahora llevamos 3 y ellos en algún momento tendrán 50 y nosotros tendremos 45. Pero lo importante es que antes de esta inauguración va a ser esta presentación y vamos a tener el honor de que los Valtierra corten el listón para apadrinar a las nuevas generaciones. Qué bueno. Maestro, antes de terminar, algo que quieras, vamos a tener otro programa antes de que se acabe el año, pero este programa es de terminar, algo más que quieras agregar, que nos digas, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Va a aparecer en pantalla al ratito, donde si alguien quiere algo de restauración pagada, alguien que quiera comprarte algún cuadro, que quiera platicar, un alumno que tenga la inquietud y que le enseñes, que le des tips, que le des los secretos, porque tú sí das los secretos. Así es, sí, yo comparto toda la técnica que he adquirido durante tantos años, las técnicas que he adquirido se las comparto a mis alumnos. Mi estudio está en Rey Arturo 881 y allí doy clases. Cobro. ¿Dónde queda Rey Arturo? Rey Arturo 881 en la fraccionamiento Los Reyes, un poquito hacia adelante donde está la Cruz Roja, pero por ahí cerca. Y el costo es, se puede decir que simbólico, porque ni siquiera me apego a lo que nuestra institución Casa de la Cultura cobra, y mis alumnos están exponiendo conjuntamente en espacios yo los llevo a exponer a Celaya, hemos estado en Querétaro, ¿verdad? Una de mis alumnas también ya ha estado en Chicago, en México,
Entonces yo mismo promuevo a mis alumnos a exponer. 2 de mis alumnas acaban de ingresar, una a la Escuela de Arquitectura y una a la Escuela de Artes Plásticas en Guanajuato. Entonces es un orgullo para mí, ¿verdad? Estar impartiendo clases y compartiendo el conocimiento sin ningún egoísmo en cuanto a técnicas, no. Todas las técnicas que más se pueda se imparten. ¿Alguna red social que tengas? Me pueden encontrar en Luis Manuel Roa, en Facebook nada más. Okay. Mi correo electrónico lm-hroa, ¿sí? @hotmail todavía, porque yo no soy mucho de las redes, yo voy en forma directa en los espacios, pero si gustan ahí me pueden encontrar, ¿verdad? Maestro, fue un honor tenerte Muchísimas aquí gracias, contigo. doctor Vidal. No va a ser la última vez, tenemos 2 compromisos. Antes de que se hable yo, vamos a continuar con esto, y una mesa de diálogo entre la gente involucrada en los saberes culturales de las artes plásticas. Claro. Muchas gracias, tengan muy buenas noches, los esperamos en esta presentación, inauguración, y muy probable que vamos a tener tiempo de hacer una pequeña entrevista con los hermanos Valtierra para ustedes. Gracias, nos vemos la semana que entra, que tengan muy buenas noches, y este fue su programa Enredarte en la Cultura. Estamos en www.noticiasnmi.com y pues bueno, npi.com, perdón, y pues una foto, maestro, te lo agradezco. No, pues. Listo. Gracias. Buenas noches. NPI presentó Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura.